Hola chicos, mi nombre es Viviana Bolaños. A continuación hablaré sobre los estados financieros vistos durante la materia. Entonces empezaré hablando sobre el estado de resultados integrales. Bueno, entonces vamos a comenzar con qué es el estado de resultado integral. Es una representación separada de las transacciones de ingresos y gastos. Las empresas tendrán éxito o fracasarán dependiendo de su capacidad de obtener ingresos por encima de los gastos. Es un documento contable donde se informa detalladamente y ordenadamente el resultado de las operaciones, ya sea utilidad o pérdida en una entidad durante el periodo contable. Bueno, los objetivos del estado de resultado integral, primero es evaluar la rentabilidad de la empresa, es decir, su capacidad de generar utilidades. Y por otro lado, tenemos que deben optimizar sus recursos de manera que al final del periodo obtengan más de lo que invirtieron. Bueno, también tenemos las utilidades del estado de resultado integral, que son evaluar el desempeño, estimar la potencial de créditos de las empresas, estimar sus flujos de efectivo, tener una base para determinar los dividendos. Bueno, en los elementos de este estado tenemos los ingresos, se definen como aumentos en los beneficios económicos originados a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o como decrementos de los pasivos, que dan como resultado el incremento del patrimonio. Se clasifican en actividades ordinarias y en ganancias. También tenemos los gastos, que son aquellos que generan disminución en los beneficios económicos realizados a lo largo del periodo contable en forma de salidas o decrementos en los activos o por la generación o aumento de los pasivos, dando como resultado una disminución en el patrimonio. Pueden ser según su función o naturaleza. También tenemos la participación en la utilidad o pérdida neta en otras entidades. Esta cuenta del estado de resultado integral refleja el rendimiento o pérdidas que dan cuando se invierte en otras entidades, ya sea dependientes o subordinadas, asociadas y en negocios conjuntos. Utilidad o pérdida antes del impuesto. Se obtiene la diferencia entre ingreso menos gastos y el resultado es lo que denomina utilidad antes del impuesto. Impuesto sobre la renta. Es un impuesto que se aplica sobre las utilidades del ejercicio del sujeto pasivo, el cual se encarga de gravar el rendimiento de las rentas o utilidades que provengan de los sujetos que deben cumplir con el pago antes de el Estado. Utilidades o pérdidas de operaciones continuadas son el resultado generado por las actividades o operaciones habituales de la empresa desarrollados de forma normal durante el ejercicio. Y por último tenemos las operaciones descontinuadas, que es el proceso de interrupción definida de una actividad de negocios significativo de la entidad. Puede ser un segmento de negocios o segmentos geográficos, una subsidiaria o una unidad generadora de efectivo. Bueno, continuamos con el estado de situación financiera. Es el documento que muestra la situación financiera de un negocio a una fecha específica. En este informe solo se utilizan las cuentas reales que dan activo, pasivo y capital. Y en él se cumple la ecuación fundamental de contabilidad, que es activo es igual a pasivo más capital, y también el principio básico de contabilidad de la partida doble. Las cantidades de los activos y los pasivos deben ser iguales. En los elementos de este informe encontramos en el encabezamiento, que consta de 3 partes: el nombre de la empresa, nombre del documento y la fecha del documento. Bueno, en el detalle de las cuentas está formado por las cuentas reales, activos, pasivos y el capital. Bueno chicos, continuamos con la partida doble. En este informe las cantidades del lado derecho siempre deben ser iguales a las del lado izquierdo. Detalles importantes del estado de situación financiera. Los activos se escriben del lado izquierdo del informe. Los pasivos se escriben del lado derecho del informe y se pone la frase total de pasivos debajo de la última cuenta registrada. El capital se escribe del lado derecho, 1 o 2 espacios por debajo del total de pasivos. Para sacar la cantidad, tienes que restar el total que te da en los activos menos el de los pasivos. Así. A
Al finalizar el documento se traza una doble raya para indicar que las cantidades están balanceadas, solo en las cantidades, y se pone total de activo en la columna izquierda y total pasivo más capital a la derecha. Los títulos activo, pasivo y capital van en el centro, preferiblemente al igual que el encabezamiento. El estado de cambio en el patrimonio es uno de los estados contables obligatorio para todo tipo de empresa, como lo puede ser el balance, el estado de pérdidas y ganancias o el estado de flujos. Como podemos deducir, todos ellos forman parte de las cuentas anuales, pero desde el 1 de enero de 2016 se suprime esta obligatoriedad de realizar el estado de cambio en el patrimonio cuando las cuentas anuales se presentan en formato abreviado o para pymes. Al estado de cambio en el patrimonio también se le conoce como el SPN y en él se van a recoger las modificaciones de composición y cantidad que se hayan dado en el patrimonio neto. Estos cambios pueden haberse ocasionado por cambio de criterios contables, subsanado errores de una partida del patrimonio neto, se ha aplicado el resultado obtenido a reservas o se ha debido a una ampliación de capital contable. Por tanto, podríamos decir que el estado de cambio en el patrimonio es un informe financiero en el que se recogen de forma detallada las variaciones, aumentos y disminuciones del valor residual de los activos de una empresa, habiéndose deducido todas las obligaciones. En este sentido, los objetivos del estado de cambio en el patrimonio son explicar todas las variaciones de un periodo concreto y comparar los saldos de patrimonio al principio y al final del periodo contable. De ahí que este documento deba incluir saldos iniciales. Estos coincidirán con los saldos finales que se hayan dado en el ejercicio inmediatamente anterior. La distribución de las utilidades del pasado ejercicio, las variaciones del ejercicio, saldo final del periodo que estamos analizando. Asimismo, el estado de cambio en el patrimonio se complementará con el impuesto de sociedades y el depósito de cuentas anuales. Por lo general, y siendo el plan general de contabilidad, las operaciones que se presentan se centran en el origen de dichas operaciones según dos apartados: el estado de gastos e ingresos reconocidos y el estado total de cambio en el patrimonio neto. En el primero se recopilan los resultados del último ejercicio presentado, esto es la cuenta de pérdidas y ganancias. Estas últimas dos se imputan de forma directa en el patrimonio neto, siguiendo la normatividad del PGC. Del mismo modo, se incluirán las transferencias de esa cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí debemos incluir tanto los ingresos como los gastos imputados directamente al patrimonio y que después se hayan pasado a esta cuenta de pérdidas y ganancias. En lo que respecta al estado total de cambio, este deberá recoger un análisis del movimiento que se haya dado durante el periodo, en el que se debe explicar cuál es la causa tanto de los aumentos como de las disminuciones. Bueno, chicos, en el cuarto estado tenemos el estado de flujo efectivo. Este es un estado financiero básico que informa sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un determinado periodo. Según la NIF B2, el estado de flujo efectivo es un estado que muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo de la entidad durante un periodo, las cuales se clasifican en actividades de operación, inversión y de financiamiento. El objetivo de este estado es suministrar a los usuarios de los estados financieros todas las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y el equivalente de este, así como sus necesidades de liquidez, toma de decisiones económicas, las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición. La importancia del flujo efectivo radica no solo en el hecho de dar a conocer el impacto de las operaciones de la entidad en su efectivo, sino también señalar el origen de los flujos de efectivos generados y el destino de los flujos aplicados. Por ejemplo, en una entidad puede haber incremento de manera importante durante el periodo en su saldo de efectivo. Sin embargo, no es lo mismo que dichos flujos favorables provengan de actividades de operación a que provengan de un financiamiento con costo. En las actividades de operación
son las que constituyen la principal fuente de ingreso de la entidad. También incluyen otras actividades que no pueden ser clasificadas como inversión o financiamiento. El incremento o reducción en partidas, como las cuentas por cobrar a clientes, que serían las ventas de mercancía a crédito, cuentas por pagar a proveedores, que sería la compra de mercancía a crédito, los inventarios, que serían las operaciones, los impuestos por pagar, que serían la actividad de comprar, vender o fabricar. Las actividades de inversión son las relacionadas con la adquisición y disposición de adquisición, construcción y venta de inmuebles, maquinaria de equipo, activos intangibles y otros destinados al uso de la producción de bienes y servicios. Las inversiones permanentes en instrumentos financieros de capital, como adquisición de acciones de otras empresas con carácter de permanentes. Instrumentos financieros disponibles para la venta, así como los conservados a su vencimiento. Actividades relacionadas con el otorgamiento y recuperación de préstamos que no estén relacionadas con actividades de operación, como son préstamos efectuados por la empresa, cobranza o disminución en pesos constantes de créditos otorgados. En las actividades de financiamiento son las relacionadas con la obtención, así como la redistribución y resarcimiento de fondos que provienen de los propietarios de la entidad, como el incremento de capital por recursos adicionales, incluyendo la capitalización de pasivos, reembolso de capital, dividendos pagados, excepto los dividendos en acciones. Los acreedores otorgantes de financiamientos que no estén relacionados con las operaciones habituales de suministros de bienes y servicios, como los créditos recibidos a corto y largo plazo, diferentes a las operaciones con proveedores, y acreedores relacionados con operaciones de la empresa. La emisión por parte de la entidad de instrumentos de deuda o incrementos de capital diferentes a las acciones. Y por último encontramos las variaciones, que son determinados marcos normativos que han establecido variaciones simplificadoras respecto del formato estándar, con información de muy escasa relevancia. Sin embargo, en la mayoría de los países se va teniendo modelos similares al establecido en las normas internacionales. La diferencia radica fundamentalmente en la definición de fondos. En el caso del estado de flujo efectivo, la definición de fondos se restringe al efectivo y sus equivalentes. En otros casos, los fondos pueden abarcar otros activos de corto plazo e incluso ampliarse a una totalidad de activos y pasivos de corto plazo. Tenemos como un ejemplo de variaciones, que sería el estado de variaciones en el capital corriente, donde el capital corriente es la diferencia entre el pasivo corriente y el pasivo corriente. Era una opción en Argentina hasta la incorporación de la Resolución Técnica 19. En España se denominaba el estado de origen y aplicación de fondos con el mismo alcance y para ejercicios iniciados antes del 1 de enero de 2008. El estado de origen y aplicaciones de fondo, donde fondos incluyen efectivos, inversiones a corto plazo y créditos por venta de corto plazo. Era una opción en Argentina hasta que la incorporación de Resolución Técnica 19, pero de nula o escasa aplicación. Además de lo anterior, estos modelos difieren en el formato, ya que en lugar de las tres clasificaciones mencionadas, las distinciones se hacen de acuerdo al signo en movimientos de fondos, entradas o salidas. Bueno, y por último tenemos las notas a los estados financieros, que representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento de las cuentas. Las mismas deben leerse conjuntamente a los estados financieros para una correcta interpretación. Asimismo, representan información importante para las inversiones que desean comprar acciones de una compañía a través del mercado bursátil, ya que por lo general muestran información relevante a considerar que determinará el comportamiento del valor de las acciones. Las notas a los estados financieros representan la difusión de cierta información que no está directamente reflejada en dichos estados y que es de utilidad para que los usuarios tomen decisiones con una base clara y objetiva. Esto no implica que estas notas explicativas sean un estado financiero, ya que según la normatividad vigente no lo son.
más que bien forman parte integral de ellos como parte del análisis, siendo obligatoria en su presentación. Por otro lado, las notas representan relevaciones aplicables a saldos de transacciones u otros eventos significativos que deben observarse para preparar y presentar los estados financieros. El objetivo de estas notas, tenemos que en el artículo 114 del decreto 2649 de 1943 contempla que los estados financieros deben estar acompañados de sus respectivas notas. El objetivo de las notas a los estados financieros, brindan los elementos necesarios para que aquellos usuarios que los lean puedan comprenderlos claramente y puedan obtener la mayor utilidad de ellos. De poco sirve tener a la vista un estado financiero sin tener los documentos o la información mínima necesaria para lograr entender cómo se realizaron esos estados financieros, los cuales fueron las políticas contables que se utilizaron. En efecto, dice el artículo 114 del decreto 2649 que las notas a los estados financieros, como presentación de las prácticas contables y relevación de la empresa, son parte integral de todos y cada uno de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por administradores con sujeción a las siguientes reglas. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y se cruce con los estados financieros respectivos. Cuando sea práctico y significativo, las notas deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, de resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa. En el balance general es un estado conciso o sintético formulado con datos de libros contables llevados por partida doble, en el cual se consignan de un lado todos los recursos y del otro todas las obligaciones de la empresa en una fecha dada. Es un estado estático. Las cuentas del activo deben ser presentados en orden decreciente de liquidez y las de pasivos según la exigibilidad, de pago decreciente, reconocidas en forma tal que presenten razonablemente la situación financiera de la empresa a una fecha dada. El estado de ganancias y pérdidas es el segundo de los estados financieros básicos y muestra el total de los ingresos y egresos de su diferencia, que es el resultado obtenido en determinado periodo. Resultado que puede ser positivo cuando represente utilidad o negativo cuando haya sufrido pérdida. A diferencia del balance general, es un estado financiero dinámico porque muestra hechos realizados en todo un periodo. Compara los costos de la empresa contra los ingresos habidos y muestra si hay utilidad o pérdida. Presenta la situación económica de la gestión de la empresa, es decir, este resultado nos indica si la administración ha actuado en la toma de decisiones con criterios de economía y eficiencia o si las inversiones a corto y largo plazo han producido rendimientos positivos o negativos. En el contenido, cada nota debe ser identificada claramente y presentada dentro de una secuencia lógica, guardando en lo posible el orden de los rubros de los estados financieros como se muestra a continuación. Primero, notas de carácter general. La nota inicial de identificación de la empresa. Cuentas por cobrar comerciales. Se debe mostrar en cuadro comparativo desdoblados en fracción corriente y no corriente según la fecha de vencimiento, los importes vencidos hasta 30 días y los que se encuentren vigentes de acuerdo a cuentas por cobrar comerciales con terceros, cuentas y documentos por cobrar a comerciales a empresas vinculadas, castigo de cuentas de dudosa cobranza, provisión por cuentas de cobranza dudosa. Otras cuentas por cobrar. Se debe relevar la naturaleza y condiciones de esta cuenta y mostrar separadamente información relativa a otras cuentas por cobrar, desdoblados en fracción corriente y no corriente de acuerdo a saldos iniciales, adicionales, deducciones y saldos finales. Existencias.
Se debe relevar lo siguiente: el importe registrado por clase de existencias, mercaderías, productos terminados, subproductos, desechos y desperdicios, productos en proceso, materias primas, materiales auxiliares, envases y embalajes, suministros diversos, existencia por recibir. Gastos pagados por anticipado. Se debe mostrar el monto de los alquileres, seguros y otros gastos pagados por anticipado. Las inversiones permanentes, se debe relevar la información relativa a los declaración sobre el cumplimiento de los NIC y en un cuadro comparativo separado de los valores de empresas vinculadas. Notas sobre las políticas análisis por categorías de las inversiones para la preparación de los estados de ser el caso, clase de inversión. Segundo, notas de carácter específico por las partidas presentadas en los estados financieros y total. El valor razonable. Otras notas de carácter de inversiones o no financieros requeridas por las normas y aquellas que a juicio del directorio y de la agencia separadamente se consideren necesarias relativa a inversiones en empresas, la situación financiera y el resultado económico. De equipo. Se debe mostrar notas de carácter general, identificación de la empresa, terrenos, edificios y otras construcciones, maquinaria, equipo y otras unidades de explotación y forma legal, muebles y enseres, unidades de transporte, trabajo constituido y otra la dirección de su oficina principal y la ubicación donde se desarrollará su actividad económica. Se debe mostrar descripción de la naturaleza de sus operaciones relativa a la depreciación acumulada según la clase de inmuebles, maquinaria y equipo. Asimismo, se debe indicar saldos iniciales sin importar su condición laboral aplicadas a resultados, reducciones por retiros o ventas. Declaración sobre el cumplimiento de las NIC. Se debe revelar que la empresa otros cambios por adiciones o deducciones y presentación con descripciones de su naturaleza contable. Se debe relevar los activos intangibles, las políticas se debe relevar las vidas útiles de los activos intangibles o las tasas de amortización empleadas, incluyendo información contemplada por el ejercicio anterior relativa a la conciliación del monto que arrastra el activo al inicio y al final del ejercicio. La elaboración de los estados financieros de activos intangibles del ejercicio corriente con respecto al empleado, incluyendo a los utilizados en el ejercicio anterior, relativa a la amortización acumulada, naturaleza de intangibles al inicio y al ajuste reconocido. Otros errores se debe relevar sustanciales, qué clase de activos la componen y describir apropiadamente la naturaleza del monto de la corrección comercial. Se debe mostrar en un cuadro comparativo información situaciones posteriores a la fecha comerciales con terceros diferenciados de las relevar cualquier pagar comerciales a empresas y personas vinculadas desdoblados en la fecha corriente y la fecha en que los autorizaciones y los que se encuentren dentro del plazo de afectar la situación financiera y las cuentas por pagar, perspectivas deberá indicarse los vencimientos a montos y garantía de ser el caso. Amerita como una fluctuación combinaria, cambios en los precios de realización de los valores negociables respecto a los valores del mercado, pérdidas resultante de incendios, inundación y otros desastres, compra de un negocio, inmuebles, maquinaria y equipo, cambios de las normas legales, aplicaciones de la empresa o sus operaciones. Notas de carácter específico. Denominación y títulos de cuentas. Se debe relevar cualquier cambio que se adopte en relación con la denominación de los títulos y cuentas y el contenido o naturaleza de las mismas. La caja y bancos. Se debe mostrar separadamente los fondos relativos a saldo de libre disposición en efectivo y bancos, depósitos de ahorros, depósitos a plazos y fondos sujetos a restricciones. Valores negociables. Se debe mostrar separadamente y en columnas información relativa a valores negociables de acuerdo a lo siguiente: clases de valores, cantidad a montos nominal de valores, valor en libros, valor en el mercado unitario. Si estos son diferentes del valor contabilizado de las ganancias y pérdidas no realizados los movimientos durante el periodo de la reserva por fluctuaciones de valor y naturaleza de tales movimientos. Otras cuentas por pagar. Se relevan separadamente información relativa
atributos por pagar, remuneraciones y participaciones por pagar, provisión para beneficios sociales, anticipos de clientes, dividendos por pagar, intereses por pagar, cuentas por pagar diversas y provisiones diversas. Deudas a largo plazo. Se debe relevar la naturaleza de cada uno de los préstamos o financiamiento de los pasivos a lo largo plazo. Incluirá separadamente y en columnas información relativa a valores colocados por oferta pública y otros pasivos a lo largo del plazo desdoblado en fracción corriente y no corriente. Contingencias. Se debe relevar lo siguiente: la naturaleza de la contingencia, los factores inciertos que puedan afectar los resultados futuros y una estimación del estado del efecto financiero o la aseveración de tal estimación no puede hacerse. Capital. Se debe relevar lo siguiente: por cada clase de acciones representativas de capital social en forma separada se mostrará los anticipos de las ociosas o accionistas para futuros aumentos al capital social. Capital adicional. Se debe relevar el capital adicional pagado para cada clase de acciones separado de las donaciones, primas y otros conceptos análogos. Reservas. Se debe relevar la descripción de la naturaleza de las reservas y propósito por cada reserva existente. Ventas netas. Se debe mostrar las ventas netas realizadas a terceros separadamente por realizadas a empresas o personas vinculadas. Costo de ventas. Se debe relevar la composición del gasto de ventas según la naturaleza del gasto, considerando la actividad económica de la empresa. Gastos de ventas. Se debe relevar la composición de los gastos de ventas considerando los gastos por naturaleza. Gastos de administración. Se debe relevar la composición de los gastos de administración considerando los gastos por naturaleza. Clasificación de los gastos por naturaleza. Se debe relevar el monto de los gastos por naturaleza de acuerdo a la siguiente clasificación: depreciaciones y amortizaciones, gastos de personal y tributos. Otros ingresos. Se debe relevar por separado los ingresos y egresos provenientes de las actividades de giro del negocio que por su naturaleza, tamaño o coincidencia sean relevantes para la explicación del comportamiento o rendimiento de la empresa durante el periodo. Ingresos y gastos extraordinarios. Se debe relevar la naturaleza importes brutos de las partidas extraordinarias, gastos adicionales y deducciones. Muchas gracias. Nos veremos en un próximo video.